Hello, descubridores y descubridoras. Acabo de salir de la ducha sin aliento prácticamente y me he encontrado con una noticia espectacular. Y no solo eso, sino que la noticia se ha repetido por varios medios. Los que estáis en Twitter ya lo habéis visto, pero ahora os traigo el vídeo explicándoos qué es lo que está sucediendo. Soy Adrián Merín y estás en Discovery Line. Pues sí, tal y como veis en el título, voy a ser bastante directo, pero os quiero explicar cómo han ido todas las cosas y cómo está yendo absolutamente todo. La primera noticia que hemos visto nos venía desde el Daily Matinal, de este periódico matinal de Texas, en el que nos hablaban de varias cosas, entre ellas el anuncio de un nuevo parque que iba a construir Universal con un render, con una imagen en Texas. Este nuevo resort familiar dicen que va a ser un poquito más pequeño a lo que están acostumbrados la gente que ya han visto en los parques de Universal, sobre todo haciendo referencias a Universal Orlando, que por supuesto es el más grande de todos. Es un resort bastante heavy y más que lo va a ser cuando terminen con Epic Universe en 2025. Estará dirigido a las familias y a los niños pequeños, según dicen las autoridades. Lo curioso de todo esto es la nota de prensa que lo acompaña y que nos deja a todos un poco boquiabiertos. Me acaba de llegar justamente un pequeño extracto que ya tenéis publicado en Twitter. Como os digo, ese extracto viene directamente desde Dallas Morning News, un periódico de Dallas en el que no vais a poder entrar a no ser que tengáis una VPN distinta o que hagáis algunos otros truquillos para leerlo. Yo he podido leer la nota de prensa completa y aquí viene una de las cosas curiosas, porque hay en otros lugares, en otras plataformas, como es el caso de nola.com, en el que también se hacen eco de esta noticia, y si leéis y comparáis las dos notas de prensa son prácticamente iguales. Vamos a ver qué es lo que dicen, sobre todo a la parte que más nos interesa, y es que tras toda esta presentación del parque y el render, dicen que de 4 o 5 años lo van a construir y que va a ser una experiencia de 1 a 2 días, ya que lo que pretenden no es construir solo un parque, sino todo un resort. Habitualmente cuando hacen este tipo de cosas y presentan este tipo de complejos, para que la gente entienda de lo que están hablando, explican el recorrido de la empresa o de dónde viene todo esto. Y vamos a traducir la nota para que os la pueda leer rápidamente y os voy a explicar qué es lo que dice. Universal es el hogar de Wizarding World of Harry Potter en Florida y en California. En California, Universal se está preparando para abrir Super Nintendo World en unas pocas semanas. Super Nintendo World original está en el parque de Universal Osaka de Japón. La compañía también tiene parques en Singapur, China y España. Hablan también de una nueva atracción en Las Vegas. Universal es propiedad de Comcast. También anunció planes el miércoles para abrir una atracción de terror durante todo el año en Las Vegas. Claro, esto es muy fuerte. Parque que ya disponen en España. Hablan de todos los parques que tienen alrededor del mundo, pero también hablan de España. ¿Cuál parque estarán hablando de España? Es cierto que en su momento tuvimos en España a Universal Mediterránea en PortAventura, que fueron, como ya sabéis muchos de vosotros, que fueron los que se encargaron de convertir PortAventura en un resort, pero Universal se marchó. Tanuki, pues hasta luego en este caso. Pero claro, si hablan de un parque en España, ¿de cuál parque hablan? Porque en teoría, aunque hemos hablado de muchos rumores en este vídeo y en este otro, no sabemos tampoco nada, ni tenemos ningún comunicado oficial acerca de esto. ¿Es este comunicado un error? ¿Es este comunicado la respuesta que necesitábamos para confirmar lo que estábamos hablando o rumoreando muchos? Porque cuando el río suena, normalmente agua lleva. ¿Es esto un gran desliz? No sería la primera vez en la que se realizan este tipo de deslices y se comunican cosas antes de tiempo por error. Os quiero decir también que estas notas de prensa que están saliendo por todos los lados forman parte del comunicado oficial que envía la empresa junto a sus renders, justo a todas las cosas. Es por eso que en muchas ocasiones cuando una empresa trata de anunciar un producto, ya sea un nuevo parque en este caso, una película, un coche, una fiesta, un evento, lo que sea, muchas de estas notas de prensa cuando las ves en diferentes plataformas son prácticamente un calco, y esto es porque la nota de prensa siempre se realiza desde dentro de la propia empresa. Lo sé porque yo he hecho y he formado parte de algunas notas de prensa que he publicado en otros lugares. Tú haces esa nota de prensa, realmente cuando la ves en los otros medios de comunicación es prácticamente lo mismo. En muchos casos es copiar, pegar. Es por eso que yo ahora me pregunto, ¿esta nota de prensa es correcta? ¿Esta nota de prensa ha salido en el momento que tocaba o ha salido antes? ¿Ha sido
sido un desliz del tema de España, no lo tenían que decir aún, o se referían a España en cuanto a lo que sucedió con anterioridad con Universal Mediterránea, que ya no existe como tal. Y atención descubridores, porque mientras estoy editando este vídeo nos llega una noticia más desde el grupo de Telegram de los descubridores, que desde ahí es en el lugar en el que primero ha saltado esta noticia, y es que desde los mismos medios de la NBC han publicado también esta noticia hace 2 horas atrás, pero hace 11 minutos, cuando grabo esto, han modificado la noticia. Y curiosamente España ya no sale. ¿Qué puede significar esto? ¿Han resbalado o era un dato erróneo? Sin lugar a dudas, más material para alimentar esta locura del mundo universal, que no sabemos si será o no será real. O será tal vez que pensaban que una noticia como esta no trascendería tanto y no estaríamos aquí como locos los medios de España analizándolo todo al dedillo. De todos modos, vais a tener muchas más noticias. De hecho, en el podcast Con los pies en el aire vamos a hablar sobre todo esto y os voy a especificar de dónde salen todos los rumores y cómo se ha ido tejiendo todo lo que hoy es ya una bomba explosiva. Sin lugar a dudas, lo que ha sucedido hoy, esta nota de prensa, es algo espectacular. También vais a recibir nuevos vídeos muy pronto en los que os voy a hablar de todos los parques de Universal y vais a poder ver también las diferencias que tienen entre cada uno de ellos. Y en el caso que realmente acaben llegando a España, ¿de qué manera podrían hacerlo? ¿Qué tipo de parque podrían llegar a tener y cómo estarían las cosas hechas? ¿Sería propiedad de Universal? ¿Utilizaría solamente la marca Universal? ¿En qué punto podríamos estar? Sin lugar a dudas, 2023, ya os lo especifiqué, va a ser un año maravilloso, un año en el que van a suceder un montón de cosas en los parques de España. Tal vez volvamos a entrar en una de nuestras mayores épocas doradas. Para eso os invito a que estéis suscritos, le deis a la campana, dejéis vuestro comentario, like si os ha gustado el vídeo, compartirlo con todo el mundo para hacerlo grande y que esto podamos continuar haciéndolo a tope. Descubridores, gracias por estar ahí, nos vemos pronto. Relax, relax, aún no hay confirmación oficial, solo notas de prensa oficiales, pero no de aquí. Chao.